Buenas tardes, jóvenes y señoritas. Muy buenas tardes con Buenas todos. tardes, profesora. Buenas tardes. Vamos a esperar unos minutos para poder dar inicio con la clase. Esperamos unos minutos mientras van ingresando sus demás compañeros. Mientras tanto, voy a ir compartiendo mi pantalla. Buenas tardes, profesora. Buenas tardes. Estoy compartiendo ya mi pantalla, jóvenes y señoritas. Espero que estén logrando visualizar. Sí, sí se ve. Muy bien, hay que esperar unos minutos. Esperamos unos minutos, jóvenes y señoritas, para poder dar inicio con la clase y espero que estén logrando visualizar, ¿no? Estoy consultando para aquellos recién que están ingresando a lo que es el aula virtual. Espero que visualicen mi pantalla. Esperamos un minuto ya para poder dar inicio con la clase. A ver, esperamos un momento. Buenas tardes. Buenas tardes. Ahora sí vamos a dar ya inicio con la clase. Muy buenas tardes, jóvenes y señoritas. Bienvenidos al Colegio SANE. Vamos a ir desarrollando el área de matemática. El tema que se va a aprender el día de hoy es referido a razones trigonométricas. Yo soy la docente Zaragoza Ramos Elena Azucena. Antes de dar inicio, vamos a dar algunas indicaciones. En primer lugar, hay que tener apagados nuestros micrófonos para poder evitar, ¿no?, quizás cualquier inconveniente. ¿Por qué? Hay que tener en cuenta, porque en este caso las clases, o sea, todas las clases que vamos realizando están siendo grabadas, ¿no? Para que ustedes puedan ir visualizando y también para aquellos compañeros que quizás no lograron ingresar a lo que es el aula virtual, puedan ir visualizando. En segundo lugar, hay que participar, jóvenes y señoritas, ¿no? Ustedes pues tienen ya la última semana de participación en lo que es en las clases virtuales. Y para ello espero que estén logrando ingresar con sus propios datos, si en caso están ingresando con otro correo, hay que ir indicando, ¿no?, a través del chat y también en el grupo donde ustedes se encuentren. Y esos datos pues tienen que ser nombres y apellidos completos. Para su participación tienen que ir activando, ¿no?, su micrófono. Una vez participados vamos a ir desactivando el micrófono. Pueden ir escribiendo a través del chat o también ir levantando la manito que se encuentra en la parte inferior. Y finalmente, la última recomendación es que ustedes tienen que ir anotando todo lo relacionado con el tema que se va a ir realizando el día de hoy, porque a veces no, la mente es frágil y nos podemos ir olvidando. ¿Qué quiero decir con eso?
que quizás algunas cosas que no estén en el módulo, pues nosotros vamos a ir indicando en lo que son las clases virtuales, ¿no? Para ello, pues siempre es bueno ir anotando, porque a veces hay fórmulas o propiedades que vamos a tener que ir utilizándolas, ¿no? Quizás que hemos ido aprendiendo en las clases anteriores y nos hemos ido olvidando. Entonces, para ello, pues es muy importante. Sin más que decir, vamos a dar inicio con la clase. Razones trigonométricas. No sé si alguno de ustedes podría ir indicando, ¿no? A qué se refiere razones trigonométricas. Veo que van levantando la manito, no sé si podría ir participando. A todos los números reales. Ya. ¿Alguna otra participación? Veo otro que va levantando la manito. De ángulos y triángulos. ¿Podría volver a repetir? No le logré escuchar. Que describen la medición de ángulos y triángulos. Ya. ¿Alguna otra participación? Vamos a ir indicando. La noción de razón trigonométrica se refiere a los vínculos que pueden establecerse entre los lados de un triángulo que dispone, ¿no?, de un ángulo de 90 grados, donde existen seis grandes razones trigonométricas, que es el seno, coseno, tangente, cotangente, secante y cosecante. En las razones trigonométricas de un ángulo agudo vamos a tener lo siguiente, ¿no? Nos va a decir que sea ABC un triángulo rectángulo recto en B, entonces las razones trigonométricas es la relación del ángulo agudo y los lados del triángulo. Tenemos ahí el triángulo recto en B, ¿no? En este caso va indicándonos la hipotenusa, cateto y otro cateto. La hipotenusa, por ejemplo, va a ser B, uno de los catetos A y el otro pues C. En el teorema de Pitágoras nos dice lo siguiente, que la hipotenusa elevada al cuadrado va a ser igual a la suma, ¿no?, de cada cateto también elevado al cuadrado. Por eso ahí vamos teniendo en la fórmula que nos dice la siguiente, B al cuadrado va a ser igual a al cuadrado más C al cuadrado. Quizás ustedes se preguntarán, pero ¿por qué va indicando este teorema de Pitágoras? Es muy importante conocer este teorema de Pitágoras. ¿Para qué? Para poder encontrar puede ser cualquiera de los dos catetos o posiblemente la hipotenusa, ¿no? En nuestro ejercicio quizás no necesariamente nos van a dar, o sea, de los tres lados de un triángulo, me refiero a sus datos, ¿no? Quizás nos pueden dar tan solo de dos lados, entonces para poder ir obteniendo el otro lado, vamos a tener que utilizar este teorema de Pitágoras. Así es que hay que aprendernos cómo está planteado el teorema de Pitágoras, que nos dice que la hipotenusa elevada al cuadrado va a ser igual a ¿quién? A la suma de cada cateto también elevado al cuadrado. Las razones trigonométricas, como bien indicaba en la definición, son 6 razones trigonométricas, de las cuales, ¿no?, en primer lugar, hay que tener en cuenta que en nuestro triángulo, que en este caso tenemos que es recto en B, vamos a ir indicando lo siguiente.
que este es el ángulo, ¿no?, que vamos a tener que hallar, o sea, de sus 6 razones trigonométricas, o sea, del ángulo alfa, que vamos a tener el cateto opuesto, cateto adyacente y lo que es hipotenusa. Este cateto opuesto y cateto adyacente puede ir variando dependiendo de dónde se va a encontrar nuestro ángulo. Nunca olvidarnos, el ángulo que nos indica a su frente siempre va a estar el cateto opuesto. Y al costado va a estar el cateto adyacente. La hipotenusa sí siempre se va a mantener en ese mismo lugar. Ya, lo único que va a ir variando son los catetos. Y las 6 razones trigonométricas son las siguientes, o sea, tenemos lo que es el seno, coseno, tangente, cotangente, secante y cosecante, ¿no? Las 6 razones trigonométricas. Y cada uno de ellos, o sea, nosotros tenemos que tener en cuenta, ¿no?, a qué equivale, pues, ¿no?, cómo vamos a ir obteniendo. En este caso, el seno de alfa va a ir representado con el sen de alfa, va a ser igual a ¿quién? A cateto opuesto dividido entre la hipotenusa. Otro, coseno de alfa es igual a ¿quién? A coseno de alfa, o sea, se refiere cos de alfa, va a ser igual a ¿quién? A cateto adyacente dividido entre hipotenusa. Seguimos, tangente de alfa, vamos a ir representando con la TG de alfa, va a ser igual a ¿quién? A cateto opuesto dividido entre cateto adyacente. Seguimos con cotangente de alfa, vamos a ir representando con la CTG alfa, va a ser igual a cateto adyacente dividido entre cateto opuesto. Seguimos, secante de alfa va a ser igual a ¿quién? A secante de alfa igual a ¿quién? Hipotenusa dividida entre cateto adyacente. Cosecante de alfa es igual a cosecante, ¿no? Representado con CSC de alfa va a ser igual a ¿quién? A hipotenusa dividida entre cateto opuesto. Ahí se está mostrando las 6 razones trigonométricas que nosotros debemos de tener en cuenta. De cómo vamos a ir obteniendo, ¿no?, ya sea de cualquier ángulo. Posiblemente encontremos en esta posición o también en este lado. Si encontramos, si ponemos en este lado, por ejemplo, lo otro puede ser otro ángulo. En este caso, vamos a decir, la hipotenusa va a estar siempre ahí, la hipotenusa. Acá sí va a variar, va a tener que ser el cateto opuesto. Y en este lado sería el cateto adyacente. ¿Se dan cuenta? Se modifica, o sea, lo que está de color rojo van a tener que utilizarse, ¿para qué? Para poder plantear o ir indicando las 6 razones trigonométricas. Y lo que está del ángulo de color negro, en este caso hemos ido indicando también, pero siempre, siempre va a ser todos ellos, o sea, todo tal como nos indica, están las 6 razones trigonométricas, siempre tenemos que utilizarlas. Ya quiero decir, el seno de alfa va a ser pues cateto opuesto sobre hipotenusa, el coseno de alfa es cateto adyacente sobre hipotenusa, tangente de alfa es cateto opuesto sobre cateto adyacente, cotangente de alfa es cateto adyacente sobre cateto opuesto, secante de alfa es hipotenusa sobre cateto adyacente, cosecante de alfa es hipotenusa sobre cateto opuesto. Eso sí, siempre se va a mantener esas 6 razones trigonométricas. Otra cosa también vamos a ir indicando, ¿no? Si ustedes se acuerdan cómo se va a plantear o se indica las 3 razones trigonométricas, o sea, lo que es el seno, coseno y tangente, ¿qué vamos a decir? Tangente con cotangente son lo opuesto.
Mira, se dan cuenta, mira, acá tenemos tangente, nos dices cateto opuesto sobre cateto adyacente. ¿Y qué sucede con cotangente? Tenemos cateto adyacente sobre cateto opuesto, o sea, lo contrario. ¿Quién con quién más? El coseno con el secante. El coseno nos dice es cateto adyacente sobre hipotenusa. Y lo que es secante nos dice que es hipotenusa sobre cateto adyacente. Y finalmente los que están en los extremos, que es el seno y cosecante. El seno tenemos cateto opuesto sobre hipotenusa y el cosecante nos dice que es hipotenusa sobre cateto opuesto. O sea, se han ido cambiando lo que estaba en el numerador, se ha ido al denominador y lo que estaba en el denominador se ha ido en el numerador. Por eso les vuelvo a repetir e indicar, si ustedes se acuerdan, las tres primeras razones trigonométricas de cómo es lo que se va a ir indicando, las demás van a tener que cambiar. Para ello, ¿no? Es muy importante, pues, conocer el orden también de esas 6 razones trigonométricas. Lo que es primero va a ser el seno, luego coseno, luego tangente, cotangente, secante y cosecante. En ese orden, ustedes también tienen que ir considerando para que puedan hacer cumplir, ¿no? De acuerdo a esto de lo que les estoy indicando, que van a tener que ser sus opuestos. En otros también lo indican, por ejemplo, el cateto opuesto, lo dicen lo que es la CO, y la hipotenusa la letra H. Ahora, cateto adyacente lo dicen la K, y dividido entre la hipotenusa, o sea, entre H. El que sigue, tangente, es cateto opuesto sobre K. Y tenemos, el cotangente sería K sobre CO. Secante, H sobre K, y finalmente cosecante, H sobre CO. No es una manera de poder ir indicando. Por eso acá, en este caso de color rojo que había escrito, el H yo le dije que es hipotenusa, y la K se refiere pues cateto adyacente y la CO se refiere al cateto opuesto. Ya hay que tener en cuenta estas 6 razones trigonométricas. Veamos los ejemplos. Tenemos el primer ejemplo, nos dice allá las razones trigonométricas de A y C. Ahí tenemos, en este caso, la figura donde nos va mostrando, en este caso, pues los lados, cuánto valen, ¿no? Y nosotros simplemente tenemos que ir encontrando las 6 razones trigonométricas. En primer lugar, vamos allá a las razones trigonométricas de A. Donde estoy indicando, en este caso, el ángulo A va a tener que ser esta parte, ¿no? Teniendo en cuenta que el número 13 va a ser el cateto opuesto. Yo les dije, del ángulo que les indica a su frente es el cateto opuesto y a su costado es el cateto adyacente. Y esto sí, pues nunca olvidar, hipotenusa. Por eso acá vamos indicando en primer lugar el seno de A va a ser igual a ¿quién? Cateto opuesto sobre hipotenusa. O sea, el seno siempre es cateto opuesto sobre hipotenusa. Y el cateto opuesto nos está diciendo que vale 13 y la hipotenusa es 21. Por eso acá tenemos 13 entre 21. El que sigue, coseno de A. Coseno de A es igual a cateto adyacente sobre hipotenusa. Cateto adyacente vale 11 dividido entre la hipotenusa que vale 21. Tangente de A. El tangente de A es igual a ¿quién? Cateto opuesto sobre cateto adyacente. Cateto opuesto vale 13 sobre cateto adyacente que vale 11. Ahora, cotangente de A es igual a ¿quién? Es cateto adyacente sobre cateto opuesto. Cateto adyacente vale 11
y dividido entre cateto opuesto que vale 13. Secante de A es igual a hipotenusa dividido entre cateto adyacente. Hipotenusa vale 21 y cateto adyacente vale 11. Y finalmente, cosecante de A es igual a ¿quién? Hipotenusa dividida entre cateto opuesto. Hipotenusa vale 21 y cateto opuesto vale 13. Ahí está, hemos ido encontrando las razones trigonométricas de A. Y nos ha pedido también encontrar las razones trigonométricas de C. Entonces, teniendo en cuenta que vamos a hallar ahora de este ángulo C, teniendo en cuenta que esto a su frente ya va a ser cateto opuesto. Ya nunca olvidarse del ángulo que van a indicar, a su frente es cateto opuesto. Y esto de acá va a ser cateto adyacente. Y esto es la hipotenusa. Ya se va modificando. Vamos a decir que el seno de C es igual a cateto opuesto sobre hipotenusa. Cateto opuesto, en este caso ya vale 11, dividido entre la hipotenusa, que es 21. Seguimos, coseno de C es igual a cateto adyacente sobre hipotenusa. Cateto adyacente vale 13, dividido entre la hipotenusa, que es 21. Tangente de C es igual a cateto opuesto dividido entre cateto adyacente. Cateto opuesto vale 11, dividido entre ¿quién? Entre cateto adyacente, que vale 13. Seguimos con cotangente de C es igual a cateto adyacente sobre cateto opuesto. Cateto adyacente vale 13 y el cateto opuesto vale 11. Continuamos. Otra razón trigonométrica que sería secante de C es hipotenusa sobre cateto adyacente. Hipotenusa vale 21 sobre cateto adyacente, que vale 13. Finalmente, el cosecante de C es igual a hipotenusa sobre cateto opuesto. ¿Cuánto vale la hipotenusa? 21. Dividido entre cateto opuesto, que vale 11. Allí hemos encontrado las 6 razones trigonométricas en este caso de C. ¿No? Si estoy volviendo a escribir e indicando, ¿no? Que por algo seno, o sea, cateto opuesto sobre hipotenusa, el coseno cateto adyacente sobre hipotenusa y así sucesivamente las demás razones, es para que ustedes se vayan recordando y tengan en cuenta de cómo se va obteniendo, ¿no? Cada uno de las 6 razones trigonométricas. Si nosotros pues así escribimos y vamos viendo, nos vamos a recordar, ¿no? Así fácilmente ya las 6 razones trigonométricas. Ahora vamos a ver los ejercicios de aplicación. Tenemos ahí el primer ejercicio, nos dice hallar las razones trigonométricas de alfa. En este caso ahí vamos teniendo la figura, ¿no? No es necesariamente que nos indiquen cada vértice, que en este caso cada qué letra vale, no es necesario. Lo importante es que nos indiquen los lados de cuánto vale. Veamos en la resolución, pero antes de nada, como nos dice las razones trigonométricas, no hay que olvidarnos que frente a ese ángulo va a ser cateto opuesto. Y este lado, al lado del ángulo, es el cateto adyacente. Y finalmente, esto va a ser la hipotenusa. Dicho eso, continuamos. El seno de alfa dice es cateto opuesto sobre hipotenusa. Cateto opuesto vale 2, dividido entre la hipotenusa, que vale 7. Y nos sale 2 séptimos. Seguimos. Coseno de alfa. El coseno de alfa es cateto adyacente sobre hipotenusa. Cateto adyacente vale 3, dividido entre la hipotenusa, que vale 7. Y nos está saliendo
3/7. Continuamos. Tangente de alfa. El tangente de alfa es cateto opuesto dividido entre cateto adyacente. Cateto opuesto vale 2, cateto adyacente vale 3 y nos está saliendo 2/3. Continuamos con la otra razón trigonométrica que es el cotangente de alfa. Ese es igual a cateto adyacente sobre cateto opuesto. Cateto adyacente vale 3 y cateto opuesto vale 2. Y nos está saliendo 3/2. Secante de alfa es igual a hipotenusa dividido entre cateto adyacente. Hipotenusa vale 7, dividido entre cateto adyacente, que vale 3. Y nos está saliendo 7/3. Y finalmente, la última razón trigonométrica es el cosecante de alfa. Es hipotenusa sobre cateto opuesto. Hipotenusa vale 7 y cateto opuesto vale 2. Y nos estamos obteniendo 7/2. Ahí están las 6 razones trigonométricas que nos está pidiendo hallar en el primer ejercicio. No sé si hasta ahí tienen alguna duda, alguna pregunta, jóvenes y señoritas. ¿Una pregunta, alguna duda, jóvenes y señoritas? Parece que ninguno, y si es así, vamos a ir continuando. Tienen que participar, jóvenes y señoritas. Tenemos ahí en el ejercicio 2, nos dice, se tiene un triángulo cuyos catetos miden, dice, 8 y 15 metros. Hallar las razones trigonométricas del ángulo agudo mayor. En este caso, notamos bien en la resolución, ya no nos muestra, o sea, fácilmente ya el triángulo, ¿no? Que era más fácil, como en el primer ejercicio nos mostraba y ahí indicábamos sus 6 razones trigonométricas. Pero, ¿qué sucede con este segundo ejercicio? Y ya no tenemos el triángulo, ¿no? Donde nos está mostrando para poder ir indicando, en este caso, las 6 razones trigonométricas, pero teniendo en cuenta que nos está pidiendo del ángulo agudo mayor. Pero principalmente tenemos, ¿no? Como datos, 2 catetos. Y yo les dije, ¿no? Había, si nos daban como datos, si tenemos, o sea, 2 lados y nos faltaría un lado, en este caso sería la hipotenusa, ¿no? Que nos faltaría el valor cuánto vale. Tenemos que ir utilizando el teorema de Pitágoras para poder encontrar, ¿no? Ahí una vez encontrado ya la hipotenusa, pues vamos a ir obteniendo ese triángulo. O sea, primero hallamos el valor de la hipotenusa, aplicando el teorema de Pitágoras. Luego calculamos las razones trigonométricas a partir de sus respectivas definiciones y con los datos dados y obtenidos, ¿no? Por eso principalmente tenemos que utilizar o aplicar el teorema de Pitágoras. ¿Para qué? Para poder encontrar cuánto vale la hipotenusa. Tenemos en este caso como datos, nos está diciendo, hay dos, o sea, cuyos catetos nos dice que miden 8 y el otro 15. Estoy diciendo que el cateto, o sea, B va a ser igual a 8 y el cateto C va a ser igual a 15. Y la hipotenusa lo voy a ir indicando que sea A, lo que vamos a tener que hallar. Entonces, la fórmula del teorema de Pitágoras nos dice lo siguiente. Hipotenusa elevado al cuadrado va a ser igual a ¿quién? A la suma de cada cateto elevado al cuadrado. Por eso ahí tenemos A al cuadrado es igual a B al cuadrado más C al cuadrado.
A al cuadrado va a ser igual a ¿quién? El valor de B sabemos cuánto vale, vale 8. Sería 8 al cuadrado. Más, en este caso el valor de C vale 15, por eso ponemos ahí 15 elevado al cuadrado. Seguimos desarrollando, sería A al cuadrado es igual a 64 más 225. Sumamos ellos dos, 64 más 225, estamos obteniendo 289. Tenemos A al cuadrado es igual a 289. ¿Qué es lo que vamos a realizar, ¿no? Para poder encontrar el valor de A? En este caso, como tenemos que es exponente, ¿no? Cuando llevamos al otro lado, se va a ir o va a pasar como raíz cuadrada. Sería A es igual a la raíz cuadrada ¿de quién? De 289. ¿Y cuánto es eso? A es igual a 17. Ustedes multipliquen 17 por 17, va a salir 289. Raíz cuadrada quiere decir del valor que han encontrado tienen que multiplicar 2 veces, siempre y cuando es raíz cuadrada. Si fuera raíz cúbica, a 3 veces tienen que ir multiplicando. Si fuera raíz cuarta, a 4 veces. Eso es lo que nos indica, ¿no? Siempre y cuando depende de qué índice nos va a ir indicando esa raíz. En este caso es la raíz cuadrada. Por eso acá el número 17 se va a tener que multiplicar 2 veces, ¿no? Por eso multiplican 17 por 17 sale 289. Entonces, por lo tanto, el valor de A es igual a 17. Quiere decir que nuestro triángulo va a estar dado de la siguiente forma. La hipotenusa que hemos ido obteniendo, que es igual a 17, el otro, uno de los catetos hemos dicho que vale 8 y el otro cateto vale 15. Y nos está pidiendo hallar, ¿no? Las razones trigonométricas, pero ¿de quién? ¿De quién nos está pidiendo hallar? A ver si han estado atentos. ¿De A? Nos ha pedido hallar las razones trigonométricas del ángulo agudo mayor. En este caso del ángulo agudo mayor vamos a tener en cuenta tan solo de los catetos. Acá tenemos que vale 15 y en este lado vale 8. Acá hay que tener en cuenta lo siguiente. A mayor lado se opone mayor ángulo. Acá tenemos mayor lado que es 15. Entonces, ¿se va a oponer quién? El mayor ángulo. Quiere decir, este es el ángulo que vamos a tener que hallar. Si en caso nos hubiera dicho hallar el ángulo menor, entonces vemos de indicado, de menor lado se opone menor ángulo. En este caso vemos hallado esta parte, ¿no? Esto hubiera sido nuestro ángulo que deberíamos de haber hallado si hubiera sido menor. Pero como nos dice mayor, entonces en este caso vamos a tener que hallar. En ende debemos calcular las razones trigonométricas del ángulo alfa. Y ahí está, hemos indicando en el gráfico dónde está el ángulo alfa. ¿Para qué hemos indicado? Para poder saber, en este caso, ¿no? Como bien saben, yo les dije a su frente es el cateto opuesto. Y esto va a ser el cateto adyacente. Y esto pues sí siempre es la hipotenusa. O sea, la recta que se va formando o que está inclinado es la hipotenusa. Teniendo en cuenta que el seno de alfa va a ser igual a ¿quién? Cateto opuesto sobre hipotenusa, ese quiere decir el seno de alfa. Cateto opuesto vale 15, dividido entre la hipotenusa que vale 17. Si desean lo pueden dividir y que sale ¿cuánto? 0,88235. O si no, también lo pueden ir dejando en fracción. Seguimos, coseno de alfa va a ser igual a ¿quién?
a cateto adyacente dividido entre la hipotenusa. Cateto adyacente vale 8 dividido entre la hipotenusa que vale 17. 8 entre 17 sale 0,47.059. Ahora tangente de alfa. Tangente de alfa es cateto opuesto sobre cateto adyacente. Cateto opuesto vale 15 y cateto adyacente vale 8. Y 15 entre 8 es igual a 1,875. Cotangente de alfa es igual a ¿quién? A cateto adyacente dividido entre cateto opuesto. 8 entre 15 vamos a dividir, va a ser igual a 0,53. Periódico puro. Quiere decir que el número 3 se va repitiendo varias veces. Secante de alfa es igual a hipotenusa dividida entre cateto adyacente. Hipotenusa vale 17 y cateto adyacente vale 8. Y ese es igual a 2,125. Y finalmente, cosecante de alfa es igual a hipotenusa dividida entre cateto opuesto. Y eso es igual a ¿cuánto? A 1,13. Periódico puro quiere decir que el número 3 se va repitiendo varias veces, ¿no? Como vuelvo a repetirles, en este caso, al indicarles, pueden ir dejando también en fracciones. No necesariamente quizás ir dividiendo en números decimales. Todo eso va a depender quizás de las alternativas que se les esté indicando, ¿no? Continuamos con otro ejercicio. Nos dice, según la figura, hallar las razones trigonométricas. Ahora, ¿qué está sucediendo? Acá nos dan, o sea, en sí dos valores y nos falta un valor o un número de poder encontrar. En este caso sería uno de los catetos para poder ir indicando la razón trigonométricas. Entonces, en primer lugar, vamos a tener que hallar de acuerdo con el teorema de Pitágoras. ¿Y qué nos dice pues el teorema de Pitágoras? Nos dice hipotenusa elevada al cuadrado va a ser igual a ¿quién? A cada cateto también elevado al cuadrado, pero tenemos que ir sumando. En nuestro caso estamos diciendo que la hipotenusa, ¿quién va a ser? Pues va a tener que ser, o sea, el número 41 va a valer el valor de A. Y acá estamos indicando, esto va a ser igual a ¿quién? A C. Y esto es como si fuera nuestro valor de B. O sea, si A es igual a 41. No, como yo tengo acá A mayúscula a su frente, lo estoy considerando A minúscula. Si tengo C mayúscula, a su frente C minúscula. Si tengo B, B minúscula. O sea, de esa forma también pueden ir deduciendo, ¿no? Voy a ir indicando. O puede ser lo contrario, acá quizás me pueden poner acá vale B y acá vale quizás C, o acá quizás B, depende, ¿no? Pueden ir modificando también, no hay ningún problema. Lo importante es que ustedes tienen que tener en cuenta de cómo se va planteando el teorema de Pitágoras. Reemplazamos, el valor de A vale 41, sería 41 elevado al cuadrado, va a ser igual a ¿quién? Al valor de B que vale X elevado al cuadrado más el valor de C que vale 9 elevado al cuadrado. Seguimos desarrollando, sería 41 al cuadrado menos 9 al cuadrado es igual a X al cuadrado. 41 al cuadrado sale 1681. Menos 9 al cuadrado es 81. ¿Igual a cuánto? A X al cuadrado. 1681 menos 81 nos sale 1600. ¿Igual a cuánto? A X al cuadrado. ¿Qué hago luego? Este 2 que está como exponente lo voy a llevar al otro lado como raíz cuadrada, que sería X es igual a la raíz cuadrada de 1600. Y tenemos que la raíz cuadrada es exacta. X es igual a 40. Entonces, las 6 razones trigonométricas son las siguientes. ¿Qué es lo que quiero decir? La figura que vamos teniendo, vamos a ir indicando ya cuánto vale X.
Lo único que nos queda es ya ir indicando las 6 razones trigonométricas. En primer lugar, vamos a empezar por el seno de alfa. ¿Por qué digo alfa? Pues que estamos trabajando con el ángulo alfa. Esto va a ir variando, depende de qué ángulo se nos esté indicando. Puede ser alfa, beta, teta, gamma, delta, quizás phi, depende del ángulo que nos indique, ¿no? En este caso, este ángulo es alfa. El seno de alfa va a ser igual a ¿quién? Para que se acuerden ustedes, nunca deben de olvidarse. Yo les dije, del ángulo que les indica a su frente va a estar el cateto opuesto. Este lado, cateto adyacente. Y este lado es la hipotenusa. Seno de alfa es cateto opuesto sobre hipotenusa. Cateto opuesto vale 9 sobre la hipotenusa, que es 41. Y nos está saliendo 9 sobre 41. Coseno de alfa. El coseno de alfa es cateto adyacente sobre hipotenusa. Cateto adyacente vale 40, dividido entre la hipotenusa, que vale 41. Y sale 40 sobre 41. Seguimos. Tangente de alfa es igual a ¿quién? Cateto opuesto sobre cateto adyacente. Cateto opuesto vale 9 sobre cateto adyacente, que vale 40. Por eso acá estamos teniendo 9 sobre 40. Cotangente de alfa. En este caso vamos a tener el cateto adyacente dividido entre ¿quién? Entre cateto opuesto. Sería 40 sobre 9. Secante de alfa. Es hipotenusa sobre cateto adyacente. Hipotenusa vale 41 y cateto adyacente vale 40. Finalmente, la última razón trigonométrica, que sería cosecante de alfa, es igual a ¿quién? A hipotenusa sobre cateto opuesto. Hipotenusa vale 41 y cateto opuesto vale 9. Y está saliéndonos 41 sobre 9. Ahí está, hemos ido encontrando las 6 razones trigonométricas. No sé si hasta ahí tienen alguna duda, alguna pregunta, jóvenes y señoritas. No, todo bien, Miss. Ya, muy bien. Tan solo indicarles, ¿no? En este caso, si nosotros tenemos todos los valores, tanto de los catetos y la hipotenusa, se nos hace más fácil ir indicando las 6 razones trigonométricas. Pero si en caso no tenemos uno de ellos, vamos a tener que desarrollar en primer lugar, ¿no? Cuánto vale y luego ir utilizando, pues, ¿no? Ya las fórmulas de las 6 razones trigonométricas. Veamos otro ejercicio. Tenemos el ejercicio 4, nos dice, ¿no? En el triángulo rectángulo ABC, donde el ángulo es igual a 90 grados, calcular las funciones trigonométricas del ángulo B. Cuando les habla de funciones trigonométricas, o sea, hay algunos autores lo conocen, ¿no? Como funciones trigonométricas, en vez que digan razones trigonométricas, pues los dicen funciones trigonométricas. No es lo mismo. Pero teniendo en cuenta acá del ángulo B. Y nos da como datos si nos dice si B es igual a 2 centímetros y C dice es igual a 4 centímetros. Ahí tenemos nuestro triángulo, el ABC. En este caso, los dos datos que nos están indicando es de los catetos, del cual pues nosotros no sabemos cuánto vale la hipotenusa. Entonces, por lo tanto, en primer lugar, ¿no? Como nos está pidiendo ayer del ángulo B, quiere decir que vamos a tener ahí el ángulo. Entonces, en este caso lo estoy considerando que va a ser el ángulo alfa.
¿no? De acuerdo con el teorema de Pitágoras, en primer lugar vamos a tener que encontrar la hipotenusa. ¿Cuánto vale esa hipotenusa? Y la hipotenusa, o sea, el teorema de Pitágoras dice pues lo siguiente: hipotenusa al cuadrado es igual a la suma de cada cateto elevado al cuadrado. Por eso ahí vamos teniendo a al cuadrado va a ser igual a ¿quién? Al b al cuadrado más c al cuadrado. A al cuadrado va a ser igual a ¿quién? B vale 2. Sería 2 elevado al cuadrado más el valor de c que vale 4. 4 elevado al cuadrado. Seguimos desarrollando. A al cuadrado va a ser igual a ¿quién? 2 al cuadrado quiere decir pues que esta base 2 se va a tener que multiplicar 2 veces. O sea, 2 por 2 sale 4. Y 4 al cuadrado quiere decir que esta base 4 se va a tener que ir multiplicando 2 veces también, ¿no? Que sería 4 por 4 es 16. Sumamos 4 más 16 nos sale 20. ¿Qué hago luego? Este cuadrado que está como exponente lo voy a llevar como raíz cuadrada, que sería a es igual a la raíz cuadrada de 20. Esto también yo puedo ir expresando e indicando lo siguiente. Por ejemplo, yo puedo ir decir el número 20 lo puedo expresar 4 por 5. Y cada uno de ellos vamos a ir distribuyendo su raíz cuadrada. Raíz cuadrada de 4 multiplicado por la raíz cuadrada de 5. Raíz cuadrada de 4 sale 2 multiplicado por la raíz cuadrada de 5. A es igual a 2 multiplicado por la raíz cuadrada de 5. De esa forma también podemos ir expresando esa raíz cuadrada de 20. Una vez ya indicado, encontrado la hipotenusa, vamos a decir, ¿no? En este caso ya desarrollar cada uno de ellos, ¿no? De las 6 razones trigonométricas, ¿no? En primer lugar, lo que es el seno de alfa, nos está diciendo, ¿no? Para que ustedes se acuerden, ¿no? Yo nunca, o sea, recordarse esta parte, pues, ¿no? Que el cateto, esto es cateto opuesto. Esto de acá es cateto adyacente. Finalmente, esta es la hipotenusa. Y el seno de alfa es igual a ¿quién? Cateto opuesto dividido entre ¿quién? Entre la hipotenusa. O sea, B entre A. Y ese es igual a ¿quién? A B vale 2. Dividido entre A, que vale 2 raíz cuadrada de 5. Cuando ustedes tengan así 2 dividido entre 2 raíz cuadrada de 5, lo que quiero decir es que en su denominador, cuando ustedes encuentren que tenga la raíz cuadrada de 5, no debe de existir, ¿no? Entonces, para ello, lo que se hace o nos dice la siguiente propiedad o fórmula es, si ustedes tienen, por ejemplo, la raíz cuadrada de 5, puede ser de 7, de 11, de cualquier raíz cuadrada, ustedes tienen que ir multiplicando. O sea, multiplicamos al numerador. En este caso, como raíz cuadrada de 5, multiplicamos por raíz cuadrada de 5 entre la raíz cuadrada de 5. Si, por ejemplo, tuviéramos cualquier valor, 6 entre raíz cuadrada, por ejemplo, de 11. ¿Qué van a hacer? Van a multiplicar por la raíz cuadrada de 11 y lo van a dividir entre la raíz cuadrada de 11. ¿Por qué se divide? Es que todo esto, cuando ustedes van a dividir, eso es 1. Y 1 multiplicado por 6 entre raíz cuadrada de 11 sigue siendo 6 entre raíz cuadrada de 11. Y lo mismo sucede acá, que todo ello también vale 1. Y 1 multiplicado por 2 entre 2 por raíz cuadrada de 5 sigue siendo 2 entre 2 raíz cuadrada de 5. ¿Qué quiero decir? O sea, esa fracción no están afectando, están manteniendo tal como han ido obteniendo el seno de alfa. ¿Y por qué multiplicamos?
multiplicamos para poder desaparecer la raíz cuadrada del denominador. Es para poder desaparecer. En este caso, tendríamos lo siguiente, pues, ¿no? En primer lugar, bueno, sacamos mitad y mitad. Mitad de 2, acá va a salirnos 1, mitad de 2 también 1. Y nos quedaría, acá nos quedaría 1 por raíz cuadrada de 5 sería raíz cuadrada de 5. Dividido entre ¿quién? Raíz cuadrada de 5 multiplicado por la raíz cuadrada de 5. ¿Y cómo se va obteniendo? Raíz cuadrada de 5 por raíz cuadrada de 5. Lo que se va obteniendo es considerar una sola raíz y se multiplican los números que están dentro de cada raíz. O sea, tendríamos así, raíz cuadrada de ¿quién? De 5 por 5. Y eso va a ser igual a ¿quién? A 5 por 5 es 25. O también pueden ir indicando lo siguiente. Pueden decir, hay dos maneras. Pueden decir que es raíz cuadrada de 25 o también pueden decir 5 elevado al cuadrado. ¿Por qué? Tenemos misma base, ponemos una sola base y sumamos exponentes. 1 más 1 sería 2. Yo sé que ustedes saben cuánto es la raíz cuadrada de 25. En este caso, sale 5. O sea, pueden desarrollar de una manera o puede ser de otra manera. De otra manera, desarrollamos acá como tengo 2 y este 2 se elimina y acá me va a salir 5. ¿En cuenta? Sigue saliendo 5. Por eso acá nos ha salido 5. ¿Por qué? Porque hemos ido multiplicando la raíz cuadrada de 5 por raíz cuadrada de 5 nos sale 5. Y ahí estamos obteniendo, o sea, por las dos formas. Para que no estén haciendo todo este procedimiento, ¿no? Que estoy borrando, lo que tienen que realizar, ¿no? Fácilmente es decir lo siguiente ustedes. Cuando ustedes multipliquen, ya sea por cualquier valor, por ejemplo, tengan así la raíz cuadrada de 13 por la raíz cuadrada de 13, simplemente van a decir que ese es igual a 13. Si dicen la raíz cuadrada de 7 multiplicado por la raíz cuadrada de 7, acá esto va a ser igual a ¿cuánto? A 7. Entonces nosotros en nuestro ejercicio teníamos la raíz cuadrada de 5 por la raíz cuadrada de 5. Esto va a ser igual a 5. O sea, así de fácil, ¿no? ¿Qué se ha hecho luego? Se hace acá mitad, mitad. Por eso acá es 1 y acá sale 1. Y tengo 1 por raíz cuadrada de 5, sale la raíz cuadrada de 5 dividida entre ¿quién? Entre 1 por la raíz cuadrada de 5 por la raíz cuadrada de 5, que vale ¿cuánto? 5. Por eso ahí estamos teniendo la raíz cuadrada de 5 entre 5. Ya un poco que quizás me he demorado, ¿para qué? Para que ustedes me puedan lograr entender de cómo se ha ido obteniendo. Tan solo indicarles que en el denominador no debe de existir la raíz cuadrada. No interesa en el numerador si existe raíz cuadrada. Lo importante es que en el denominador no debe de haber, es que hay una propiedad ya establecida que nos dice pues que no debe de existir la raíz cuadrada en el denominador. Continuamos con el coseno de alfa es igual a ¿quién? A cateto adyacente dividido entre hipotenusa. ¿Igual a quién? Cateto adyacente vale 4 dividido entre la hipotenusa que es 2 multiplicado por la raíz cuadrada de 5. Y como tenemos que acá es raíz cuadrada de 5, entonces vamos a ir multiplicando por la raíz cuadrada de 5 entre la raíz cuadrada de 5. ¿Qué hago luego? Saco su mitad. Mitad de 4 es 2. Y mitad de 2, 1.
Por eso acá tendríamos 2 por la raíz cuadrada de 5 sale 2 raíz cuadrada de 5. ¿Dividido entre quién? Entre 1 por raíz cuadrada de 5 por raíz cuadrada de 5. Simplemente 5. Continuamos. Tangente de alfa es igual a quién? A cateto opuesto sobre cateto adyacente. Cateto opuesto vale 2. Cateto adyacente vale 4. Saco su mitad, 1. Su mitad de 4 sale 2. Por eso sale 1/2. Seguimos con cotangente de alfa. Es igual a cateto adyacente sobre cateto opuesto. Cateto adyacente vale 4 y dividido entre cateto opuesto que vale 2. 4 entre 2 es 2. También puede salir número entero. Seguimos, secante de alfa es igual a ¿quién? A hipotenusa dividido entre cateto adyacente. Hipotenusa vale 2 raíz cuadrada de 5 dividido entre cateto adyacente que vale 4. Sacamos su mitad, mitad. Acá sale 1, acá sale 2. 1 por raíz cuadrada de 5 sale raíz cuadrada de 5 entre 2. Y finalmente tenemos el cosecante de alfa es igual a ¿quién? A hipotenusa dividido entre cateto opuesto. Hipotenusa vale 2 raíz cuadrada de 5 dividido entre cateto opuesto que vale 2. ¿Qué hago luego? Saco su mitad, saco su mitad. En este caso sale 1 y sale 1. Y 1 por raíz cuadrada de 5 sale raíz cuadrada de 5. Entre 1 sigue siendo la raíz cuadrada de 5. De esa forma se va obteniendo esas razones trigonométricas, ¿no? Según que nos ha ido pidiendo. Bueno, jóvenes, eso sería todo con respecto, ¿no? A la clase del día de hoy. Ya nos estaríamos viendo en las siguientes clases. Muchas gracias por su atención. Hasta luego, jóvenes. Hasta luego, Miss. Hasta luego con todos.